Se trata de Marina Dal Poyetto, economista, directora ejecutiva de la consultora EcoGo, máster en políticas públicas. Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. No. Se terminó el dólar soja, decíamos, y bueno, ahora el gobierno tiene que aguantar hasta la próxima cosecha gruesa, que es en marzo del año que viene. Si se tratara de un auto que tiene el tanque con la nafta que tiene, ¿llegamos a marzo del año que viene con este nivel de reservas? Depende de tu nivel de importaciones, de cómo cortes las importaciones y de cómo vayas administrando ese acceso al mercado cambiario. La forma de normalizar, yo digo, las tres distorsiones que tiene la economía, que es la inflación corriendo al 7%, los precios relativos están distorsionados y sobre todo la brecha cambiaria arriba del 100%, bueno, requiere un reacomodamiento de los precios relativos, requiere un programa de estabilización. El gobierno hasta ahora venía de alguna forma pateando cualquier intento de estabilización. La semana pasada empezó a haber algunas operaciones donde instalaron la palabra, pero por lo pronto, digo, lo que luce es que van a ir con desdoblamientos sucesivos e intentos de un mercado cambiario cada vez más segmentado, intentando administrar esa escasez de dólares y, bueno, y ver quién es el afortunado que accede al dólar oficial y quién no. Pisando las importaciones también o administrándolas. Pisando las importaciones en general, pero bueno, de nuevo, decidiendo qué sector sí, qué sector no, y de los sectores que sí, bueno, quién entra primero y quién después. O sea, acá hay ¿no? Cuando vos tenés un esquema de represión financiera, generás brechas, ¿no? Yo digo, generás una brecha de tasa de interés que hoy el gobierno intenta subsanar subiendo la tasa para tratar de estabilizar la demanda de pesos, pero hay una tasa de dólares que es más 40 en dólares, una tasa de pesos que apenas alcanza la inflación, una brecha cambiaria, un dólar oficial en 145, 146 y un dólar marginal arriba de 300, y una brecha de precios cuidados y después tenés precios descuidados. Bueno, ese esquema funcionó, a mi juicio, no quiero decir bien, porque no es que funcionó bien, pero funcionó mientras a la Argentina le sobraban dólares. Mientras el país generaba dólares, bueno, los dólares iban a financiar ese mercado cambiario hasta que se te agotan. Una vez que se agotan, tenés que decidir quién sí, quién no. O si no, ir a estabilizar, que implica una corrección de precios. Esto es un tipo de cambio más alto, un oficial más alto, y necesariamente algún esquema para cerrar la brecha fiscal. En el último informe que elaboraste en tu consultora, se plantea el interrogante de si en noviembre va a haber un salto del dólar. ¿Por qué esa duda o por qué esa pregunta, digamos? Es que, de nuevo, cuando uno hace la cuenta, tenés que recortar. Hoy el anuncio es el dólar tecno. Sí. Dólar tecno que en principio es distinto al dólar soja, o sea, no hay otro sector en la economía que tenga tanto producto acumulado, tanto stock acumulado al que vos le puedas dar un tipo de cambio más alto, más allá del esquema perverso, digamos, que es comprar caro para vender barato. Pero no tenés otro sector que de golpe te puedan decir así y te vuelque todo junto. El sector del conocimiento, lo que les dijiste fue, bueno, entiendo yo, todavía no vi la normativa, pero es del incremental en las exportaciones, el 30% de ese aumento interanual lo podés dejar de libre disponibilidad, o sea, podés no liquidarlo. Y después va a haber algo para las personas, digamos, que vendan en ese segmento. Pero no te resuelve la situación de arranque. O sea, acá tenés que pisar importaciones. La forma de pisar importaciones es devaluando y bajando la absorción doméstica. Hoy en la conferencia de prensa varios directivos del sector del software, por ejemplo, hacían referencia a que se trataba de una gran medida. ¿Pensás que empresas de economía de conocimiento van a ingresar a este beneficio del dólar tecno? A ver, creo que la Argentina tiene una oportunidad grande en lo que tiene que ver con el sector del conocimiento. ¿No? Digamos, el mundo iba hacia ahí y la pospandemia te aceleró los tiempos. Argentina tiene recursos humanos, no enormes, pero tiene recursos humanos, y es un sector que fue dinámico, muy dinámico, y se estanca ese dinamismo cuando te aparece la brecha. O sea, lógicamente, todo aquel que puede dejar afuera, digo, la diferencia cambiaria, una brecha cambiaria del 100%, es muy burda. Yo no creo que el nuevo esquema haga que aquellos sectores que son más pymes, más chiquitos, digamos, que dejan afuera,
con este incentivo digan, bueno, entramos al juego. Digamos, lo que perdiste, lo perdiste. Nuevos jugadores, digo de nuevo, la Argentina tiene el uso horario, tiene, si querés, buenos recursos, o sea, el incentivo es por el incremental. Entonces, yo no sé si vas a tener nuevas inversiones asociadas a la medida que estás tomando. Probablemente haya inversiones que aprovechen la medida que están tomando, digamos, para tratar de dejar una parte afuera. Pero lo que no funciona es una economía con una brecha cambiaria de esta magnitud. O sea, los incentivos son realmente muy perversos. Las oportunidades que estás perdiendo son enormes. Es cierto que la brecha hace que los pesos que se quedan en la economía recirculen, hace que la tasa de inversión en la Argentina esté volviendo a niveles muy altos. O sea, volviste después de la pandemia, donde la tasa de inversión apenas alcanzaba la reposición del capital. Este año va a estar en una tasa de inversión en la zona del 22%. Pero cuando vos mirás la composición de esa inversión, tenés por un lado un montón de construcción residencial, donde la discusión es, bueno, ¿cuál es la productividad asociada a esa construcción residencial? Esos miles, ¿no? Digamos, de metros cuadrados que no sabés a quién se los vas a vender o a qué precio los vas a vender. Claro. Y del otro lado lo que tenés es la incorporación de maquinaria y equipo. En algunos sectores probablemente tenga un salto importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la minería, vaca muerta, el campo, o sea, sectores con alta productividad. Y después tenés sectores donde parte de la incorporación de maquinaria y equipo, bueno, te robotiza empresas, digamos que si querés es un salto en la productividad, pero a contramano de, si querés, una salida del empleo, como podés decir, bueno, ¿hacia dónde va el mundo? Bueno, puede ser. Ahora, el punto es los incentivos de nuevo que estás poniendo. Entonces, que vos tengas plantas robotizadas en empresas, en provincias con diferimientos impositivos, financiadas con créditos blandos, asociados a que te des un sobrante de pesos y asociadas a que le estás dando un dólar que vale la mitad que lo que vale el dólar en el mercado financiero, bueno, podemos discutir. O sea, no estoy tan segura de que el salto en la inversión que estás viendo realmente tenga asociado un aumento en la productividad de la economía que te permite una salida exportadora, que te permita salir de este esquema tan perverso. O sea, Marina, si tuvieras que jugarte, vos has marcado muchas veces que se ha procrastinado muchas decisiones que había que tomar, se las ha aplazado en el tiempo. Si tuvieras que jugarte qué puede llegar a suceder este último año de mandato que tiene este gobierno, ¿es plan aguantar o un plan de estabilización? Y en ese caso, ¿recordás alguna experiencia de gobiernos que en el último año hicieron plan de estabilización justo cuando se jugaban la reelección? El problema es que, hoy la nominalidad corre muy rápido. O sea, en 2015, para poner un ejemplo, si querés vamos a 2011. En 2011 pisaste el dólar, creo que se movió 6% en el año, y las paritarias fueron al 30%. En 2 años, 2010 y 2011, el salario en dólares subió 50%. O sea, Cristina ganó con el 54% de los votos. Porque mejoró el poder adquisitivo. Vos dirías, fue un éxito político y fue un desastre macroeconómico. Miguel Elbain lo llamaba macrocidio. 2015, el dólar se movió 1% por mes y la inflación iba al 1,5% por mes. La inflación en la elección estaba en la zona del 20%, 20 y pico por ciento anual. La economía se había recuperado después de lo que había sido la corrección cambiaria de 2014 y el gobierno pierde la elección, yo creo que no por la economía, sino que por la política, ¿no? O sea, fue una discusión distinta. El año pasado, si querés, el dólar se movió al 1% por mes en la previa a la elección, pero la inflación iba al 3,5% mensual, te diría que casi al 4% mensual en algunos meses cuando la brecha se te escapó. Bueno, el gobierno perdió la elección. Entonces, la capacidad de usar el dólar como ancla cuando la nominalidad corre rápido no tiene efectos reales. Hoy la nominalidad está corriendo al 7%. Hoy la inflación está al 7% mensual los últimos 3 meses. 7,4 julio, 7 te dio agosto, 6,7 nos da la inflación de septiembre. El dólar oficial se está moviendo al 6,5, un poquito arriba del 6,5 hoy, primer día de octubre. La tasa de interés la estás poniendo, de nuevo, el 6,3, 6,4. Las tarifas empiezan a correr por arriba de la inflación, los combustibles, y ahora las paritarias. No hay anclas y que tal vez el plan aguantar no sirve ni siquiera para aguantar. El año pasado, insisto, en 2011 el plan te sirvió para ganar rotundamente la elección. En 2015 te sirvió para sostener, no te alcanzó para dar vuelta al escenario político. El año pasado no te alcanzó ni siquiera para dar vuelta al nivel de actividad, o sea,
Y este año mi sensación es que a la nominalidad que la que vas, no tenés ninguna chance de usar el dólar como ancla sin generarte un problema mayor, con brecha cambiaria de arriba del 100%. Y la pregunta ahí del millón es, ¿en qué medida la expectativa de cambio político, de transición, te puede ayudar a estabilizar como en 2015 o te puede ayudar a desestabilizar, teniendo en cuenta que para cubrir ¿no? digamos, la brecha de pesos del sector público, vos necesitas seguir aumentando la deuda de pesos que hoy está adentro de los balances de los bancos, de las compañías de seguro. Bueno, a la economía hoy le sobran pesos y le faltan dólares, que te diría es lo que está detrás de esta nominalidad que describía, ¿no? La brecha. El sobrante de pesos va a ser mayor porque la tasa de interés te crea más pesos. Si pones más esquemas para que te vendan, ¿no? digamos, comprar caro y vender barato, emitís más pesos. Y del otro lado, tus reservas, para poder acumular reservas, salvo que tengas un mundo donde de golpe lo que vos producís valga mucho, como ocurrió en 2021, la verdad es que no se vislumbra ese mundo y por ahora las noticias son de sequía, con lo cual tampoco vislumbras un aumento en las cantidades, con lo cual tenés que reducir el nivel de importaciones para llegar con algunas reservas, partiendo de vencimientos muy altos el año que viene. Entonces es una sábana muy, muy cortita. Si intentás forzar para llegar, por ahí no llegás bien. O sea, la nominalidad podría ir más rápido de lo que va hoy. O sea, hoy estás al 7 y 7 te parece una locura cuando la inflación hace, no sé, a fin del año pasado era el 4 y en los primeros meses de este año era el 5 o 6. Bueno, a lo mejor si la inflación, que hoy las paritarias que se cerraron, están cerrando con un 10% mensual. No sé, a lo mejor en 4 o 5 meses estamos hablando de una inflación del 8, del 9. Entonces lo que digo es, 7 mensuales, 125 anualizados. En ese escenario económico-social, tenés una inflación anual cercano al 100%. Y se está generando mucha conflictividad social, porque tenés paritarias que pugnan por intentar perseguir desde atrás esa inflación. Te aumenta la pobreza, te aumenta la indigencia, te aumenta la canasta básica. ¿No se puede volver ingobernable la economía en este escenario social? Sí, a ver, la pobreza no aumentó la indigencia. Aumentó, ¿no? La indigencia, pero este segundo semestre se espera que aumente. Yo hubiera esperado que te aumente. La verdad que el nivel de aumento en el empleo te compensó la caída de la capacidad de compra de los ingresos. Pero sí, o sea, la dinámica va muy rápido. Hay muchos sectores, en promedio la pobreza no aumentó, pero hay muchos sectores de clase media donde la dinámica de los precios les muerde el presupuesto. O sea, aquel que tiene ahorros puede seguir manteniendo su status quo, su nivel de vida, y aquel que no tiene ahorros o alquila, de golpe se te cae del sistema. Entonces, es muy regresivo el esquema en el cual estás entrando, donde la aceleración de la inflación es la que te está haciendo el ajuste fiscal, y el grueso del ajuste fiscal es la contracara de la licuación de las jubilaciones y del salario del sector público. Entonces, por un lado, el gobierno quiere que el salario le gane a la inflación, lo cual te coordina una aceleración inflacionaria peligrosa, pero al mismo tiempo vos necesitas de la aceleración de la inflación para mantener algún equilibrio en las cuentas fiscales. Entonces, ¿cómo se maneja eso en términos políticos? No es un gobierno que está acostumbrado a acelerar la inflación para licuar los ingresos. De hecho, el año pasado, acordate, a fines de 2020, principios de 2021, cuando iba a seguir el acuerdo con el fondo, fue Cristina la que dijo el salario le tiene que ganar a la inflación, pateó el acuerdo para adelante y dijo sigamos de largo. Bueno, luce que ahora estás en un escenario parecido, donde estás habilitando las paritarias. El problema es que las paritarias te alcanzan a una parte de los empleados del sector formal, que son 6 millones de trabajadores. Después tenés 3 del sector público, donde las paritarias por ahora vienen por detrás y son funcionales al ajuste fiscal que estás haciendo. Y después viene una enorme cantidad de gente del sector privado, desde personas que perciben planes sociales hasta personas que son cuentapropistas o profesionales independientes que no tienen capacidad para negociar su precio todos los meses. Si la inflación corre, o sea, lo único que no te puede pasar es que tu precio quede muy rezagado con la inflación. Porque el día que tenés que ajustar, el aumento es difícil de pasar. Bueno, por ahora no toda la economía está indexada, lo cual la aceleración de la inflación de estos niveles te la torna
perversamente regresiva y peligrosamente en términos políticos. Y para ustedes, los economistas, ¿cuál sería entonces la ruta económica, las políticas económicas más importantes? Yo creo que para decirle a... yo lo que creo es que vos tenés que ir a un programa de estabilización. Creo que seguir procrastinando va a terminar necesitando un programa de estabilización con una tasa de inflación mucho más alta y con un nivel de pesos en la economía o de pasivos remunerados o deuda de pesos en la economía que te va a tornar inmanejable el cuasi fiscal. O sea, todavía hoy te diría que tu déficit fiscal es más preocupante que el cuasi fiscal. Ahora, el nivel de pasivos remunerados que tenés, sobre todo si para tratar de sostener la demanda de pesos y que la brecha no escale, lo que haces es subís la tasa de interés y la ponés en niveles positivos, bueno, viste, los pesos crean pesos a una velocidad muy rápida. Una bola de nieve. Y entonces ya la discusión sobre qué es lo que implica un plan de estabilización ya no es solamente recomponer precios relativos, ¿no? Yo siempre digo, si vos devaluás, la devaluación es una transferencia de ingresos de la importación a la exportación. Hoy, con una brecha cambiaria del 100%, la mitad de las importaciones son un subsidio del exportador al importador. Bueno, probablemente vos tengas que devaluar y apropiarte de parte de esa transferencia de ingresos que vos estás devolviendo vía retenciones. Las retenciones es un arma de doble filo. Primero porque el costo político también importante. Yo más que el costo político, yo lo que creo es que devaluar sin retenciones para el nivel de devaluación que vos requerís corre el riesgo de ser un Rodrigazo. Si devaluás en cuotas es un cigotazo. O sea, la verdad es que no tenés escenarios buenos de salida. Entonces la pregunta es, si vos tenés que poner retenciones y te va mal y la brecha cambiaria sigue siendo muy alta, las retenciones son confiscatorias. Con una brecha del arriba del 100%, la retención se torna confiscatoria. Si te va bien y la brecha se comprime, pero tu dinámica inflacionaria te comió parte de tu recomposición del tipo de cambio real, no las podés sostener en el tiempo. Por eso requerís manejar una agenda de estabilización con una agenda de reformas estructurales que de alguna forma te apuntalen la competitividad de la economía. Hoy no tenés competitividad en una economía donde todos los precios tienen agua, en gran medida por la incertidumbre que provoca, ¿no? Digamos, no saber cómo fijar un precio, porque no sabes cuáles son tus costos, el costo de reposición, no tenés la menor idea. Pero sobre todo por todas las, ¿no? Digamos, los status quo en los distintos sectores que hacen que los costos de la logística sean más altos, todos los costos, necesitas una agenda, no quiero decir para reducir el costo porque el mundo va a contramano, pero en alguna medida tenés que discutir la productividad. Para cerrar, María, última pregunta. El gobierno dice en el presupuesto que el año que viene, 2023, vamos a tener una inflación del 60%. ¿Eso va a pasar? Mira, hoy la inflación corre al 7%. Para que la inflación este año termine en el 100, los 3 meses que te faltan, octubre, noviembre, diciembre, tiene que bajar al 6% por mes. Si la inflación se mantiene al 7, estás arriba, ¿no? 7, 125 anualizado. Para llegar al 60 para llegar al 95 de este año, el presupuesto debería bajar a 5,5 este año. No me queda claro. Pero para llegar al 60 tenés que bajar al 4 por mes. Con el dólar corriendo al 6,5, la verdad es que no vas a bajar al 4% por mes. O sea, lo que estás es, de nuevo, indexando cada vez más la economía a una tasa de inflación más alta. Por eso, cuando la inflación era el 1,5, la agenda era distinta, más allá de la distorsión de precios relativos. Hoy te sobran pesos, te faltan dólares, tu nominalidad de partida es mucho más alta que la que tenías en 2015, no tenés capacidad de conseguir financiamiento para recomponer las reservas, como tuvo Macri en 2015, y tus pesos que te sobran en la economía son parecidos en términos de cantidad, pero los pesos que devengan tasa de interés, los pasivos remunerados, son 2/3 y los pasivos, la base monetaria, son 1/3. ¿Y la política al revés. es consciente de todos esos desequilibrios? Yo creo que la política intenta, como siempre me dice el politólogo nuestro, Lucio Guberman, la política gana tiempo, ¿no? El tiempo en política vale oro. Bueno, mi sensación es que la política sigue intentando ganar tiempo. El problema es que si lo que yo estoy diciendo está bien, bueno, ¿es tiempo para qué? E insisto, tenés un gobierno que quiere llegar y patearle el despelote al que viene. Y tenés un gobierno que eventualmente viene, que no sabemos quién es, todavía faltan las elecciones, o sea, falta ver si hay paso o no hay paso, falta muy poco, sí, y mucho al mismo tiempo. Que quiere que y quiere que la herencia no sea sintomática. No sé si el trabajo sucio, porque no es trabajo sucio, pero que la herencia no sea sintomática. Entonces, claro, si querés que la herencia no sea sintomática, la verdad que ese excedente de pesos, vos necesitas contratos de pesos que se te respeten en la próxima administración. Si esos contratos no están, lo que te va a cubrir es la brecha
o los dólares, o sea, vas a un escenario de aceleración inflacionaria. Por eso requerís cooperación. La pregunta es cómo haces para generar cooperación en un contexto donde la política está en las antípodas, o sea, estamos discutiendo cosas bastante esotéricas para el nivel de lío que tenemos. Totalmente. Muchísimas gracias, No, Marina. gracias por la Muy invitación. claro todo lo que nos explicaste. Bueno, los desafíos macroeconómicos son enormes.